Hola, ¿cómo les va? Vamos por el video número 11, segunda parte de JavaScript. Entonces, fíjense, hoy vamos a ver lo que son las salidas, las sentencias, sintaxis, comentarios, variables, lo que es let con operadores, los aritméticos, asignación, tipos de datos. Vamos a ver esto rápidamente. Esto es básico, esto ustedes lo deben dominar. Si ustedes ya vieron C, pues esto es simplemente ver cómo es la sintaxis en JavaScript. Entonces vamos a ver si este video se nos hace corto. Pero lo primero que yo quiero revisar acá son las posibilidades de mostrar datos en JavaScript. Entonces JavaScript puede mostrar datos de diferentes maneras. Con la instrucción inner HTML, con la instrucción document write, con Windows alert, que alert ya lo vimos en las clases pasadas o en los videos pasados, y la consola que me permite mostrar información en la consola del navegador. Entonces, bueno, antes de continuar, yo quisiera revisar un poco sobre eso, sobre la consola del navegador, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo acá un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo para ver cómo se muestran las salidas. Y lo que voy a hacer es que esto lo voy yo a abrir en el servidor. Esto es, creo que ya se lo expliqué, esto es una extensión de Visual Studio Code que me permite a mí simular un servidor y poder visualizar mis páginas web. Entonces aquí tenemos, esta es la página, ¿verdad? Esta es la página de esta estructura que tengo ya, ¿verdad? Título, este es el H1, que es el título. Aquí tengo dos etiquetas script para ver, para escribir código ahorita, código en JavaScript, código en JavaScript acá. Aquí tenemos un H2, no se muestra porque no tiene contenido. Un H3, que es este que está acá, que el contenido dice tiene contenido. Un H4 que no tiene contenido, y ya le vamos a agregar con JavaScript contenido a estas etiquetas o a estos elementos. Y pues tenemos cuatro párrafos, ¿verdad? Con sus lores respectivos allí de 5 palabras. Entonces veamos. Lo primero que nosotros vimos, ¿verdad? O sea, nosotros podíamos mostrar información al usuario a través del método alert, ¿verdad? Si yo guardo la información, pues automáticamente se va a mostrar la actualización acá en el navegador. Si le doy control S, pues aquí aparece hola, ¿verdad? Entonces, fíjense, este método pertenece, vamos a llamarlo el objeto Windows. Windows pues es el screen, la ventana esta que está acá, o sea, la propia ventana. Y ese Windows tiene algunos métodos. Cuando yo digo, por ejemplo, Windows punto, y me aparece aquí una serie de métodos propios del screen de esta ventana, de la ventana, bueno, valga la redundancia, de la ventana Windows. Entonces esto es un objeto que contiene todos estos métodos y todas estas características o todos estos atributos. Entonces fíjense que hay increíble. Por aquí debe estar alert, debe estar en alguna parte, debe estar arriba, alert, bueno, por ahí debe estar. Ok, entonces yo puedo utilizar esto, ¿verdad? Este objeto con algunos métodos para ejecutar ciertas cosas. Entonces con el método alert puedo mostrar información. Esto yo lo voy a comentar. Los comentarios en JavaScript, si yo coloco // doble, se comenta una línea. Si quiero comentar un conjunto de líneas, bueno, perdón, es que aquí, si quiero comentar un grupo de líneas, sería esta instrucción. O sea,
slat asterisco y cierro con asterisco slats. Entonces de esa manera es que vamos a comentar. Ok, comento este Windows Alert para que no cada vez que yo salve no me salga ese alert allí. Entonces bueno, ya sabemos cómo funciona. El siguiente, ¿verdad? El siguiente que nosotros estamos viendo acá es el Document GUI. Entonces el Document GUI generalmente se utiliza para pruebas, para testeo. No se utiliza propiamente como el código HTML o código propio de JavaScript, o sea, para yo poder agregar HTML o elementos o modificar elementos, sino generalmente se utiliza para testear. Entonces fíjense que el GUI lo que hace es escribir sobre mi ventana. O sea, lo que yo le diga en GUI, él lo va a escribir acá con cierto formato, si yo lo quiero, ¿no? Con un formato HTML. Ya vamos a ver. Entonces, pero él precede la etiqueta document. Esta etiqueta, esta palabra clave document hace referencia al DOM. O sea, el document es el documento que yo tengo acá. No es lo mismo la ventana que el DOM de esa página web. O sea, del conjunto de elementos que se encuentran en esa página web. Entonces hay que diferenciar eso. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir, ¿verdad? Document.GUI y escribir algo. O sea, escribo algo. Finalizamos con punto y coma y veamos aquí, esto ya se actualizó y fíjense que aquí apareció después del título, ¿verdad? Después de que se carga el elemento H1 que es título, él hace el GUI. ¿Por qué? Porque aquí viene el flujo de mi código. Primero el título y después esto y después lo que continúa. Escribo algo. Pero fíjense algo, yo pudiera darle formato HTML. Pudiera decir que esto es un H1, ¿verdad? Y que esto termina, cerramos la etiqueta con H1. Vean la diferencia aquí en escribo algo. Cuando yo salgo, control S, entonces él toma en cuenta lo que es la etiqueta, ¿verdad? Y lo agrega acá, del H1. Y también pudiera yo colocarle, bueno, algunos estilos, no sé. Estilo es igual a, no sé, el color de ese elemento va a ser rojo. Y fíjense cómo el GUI funciona de esta manera. Ok, entonces con GUI podemos agregar elementos, pero no es, o sea, no se utiliza, no es muy utilizado. Generalmente yo lo uso cuando yo quiero que me muestre información de que se está ejecutando o que cuando yo le doy clic a un botón asegurarme de que se está ejecutando el evento en ese botón y que se está ejecutando el código ahí adentro. Entonces pues yo coloco un GUI para que me muestre de que en realidad ese código se está ejecutando. Claro, si el GUI no aparece, no funciona, pues algo está pasando allí. Entonces generalmente se usa para eso. La otra forma es con inner HTML. Este inner HTML se utiliza para agregar contenido en etiquetas, o sea, en elementos que son de texto, ¿verdad? Como los párrafos, los div, bueno, no sé, los H1, los H2, H3, H4, los i, los enlaces. Entonces uno agrega el contenido de texto allí. Y para eso nosotros, o sea, si nosotros queremos agregar contenido a algún elemento, nosotros tenemos que de alguna manera tener acceso a ese elemento. Cuando veamos el DOM, eso lo vamos a ver con mayor claridad. Pero yo quisiera adelantar algo aquí. Siempre me gusta adelantar de manera que cuando veamos formalmente el contenido de esa parte que estamos explicando, pues sea familiar.
Entonces, fíjense, hay muchas formas, hay gran variedad de formas para yo accesar cada uno de esos elementos, como tantos selectores de CSS hay. O sea, me explico, yo puedo accesar o puedo escoger mejor o seleccionar este elemento a través de la etiqueta P. Yo pudiera accesar este H3 a través del nombre de la clase. O yo pudiera accesar este ID, o sea, este H1 a través de su ID. Entonces, de esa forma también lo hacemos en CSS, ¿verdad? Nosotros tenemos selectores en CSS que me permiten a mí darle estilos a cada uno de esos elementos, de esas etiquetas. Y JavaScript también los utiliza para poder accesar a cada uno de ellos y poder realizar los cambios respectivos. Entonces recuerden, los ID deben ser únicos dentro de mi página web, no se puede repetir, no puede haber otro elemento que se llame con el mismo ID título dentro de mi página web. ¿Por qué? Porque eso generaría conflicto, porque cuando yo selecciono un elemento por ID, entonces el navegador no va a saber cuál es. O sea, imagínense, si hay 5, pues tampoco él va, se va a generar un conflicto allí. Entonces el código no estaría bien hecho. Las clases sí pueden repetirse, las clases, las etiquetas. Entonces cuando yo seleccione, por ejemplo, yo voy a seleccionar los párrafos, entonces en este caso él me seleccionaría 4 párrafos. Y al seleccionar los 4 párrafos, él los almacenaría en un vector. Entonces, en un vector o en un arreglo. Entonces, el primer párrafo que se selecciona sería el que está en la posición 0, esto está en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Si yo seleccionara los elementos cuya clase es cambio, seleccionaría 3 elementos. ¿Y cuál sería el elemento 0? El primero que está en el documento, ¿no? Leyendo de arriba hacia abajo, el primero, este sería el primero, este el segundo y este el tercero. Pero como me devuelve vectores o me devuelve un arreglo, pues la primera posición es 0, la segunda es 1 y la tercera es 2. Ahora fíjense, voy a cambiar el título a este señor que está acá, al título que tiene un ID título, ¿verdad? Al H1, este H1 que tiene el ID H1. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con la siguiente instrucción: document.getElement by ID. Entonces ve, obtener elementos por ID. Y fíjense que aquí me está hablando en singular. Ya vamos a ver, tomen en cuenta eso. Aquí él me está escribiendo en singular. Get element by ID, o sea, obtener un elemento por su ID. O sea, quiere decir que va a obtener uno solo. Por eso es que resalto nuevamente de que el ID debe ser único para cada elemento. Como entre paréntesis luego colocamos el nombre del ID, título, ¿verdad? Y luego, punto, inner, HTML, y eso va a ser igual a el texto que yo quiero que se escriba dentro del H1. ¿Verdad? Entonces aquí sería, aquí tenemos, fíjense que aquí tenemos título, y voy a colocar aquí título modificado. Título modificado. Aquí tenemos título modificado. Punto y coma. Si salvo control S, veamos a ver qué pasa. Bueno, algo pasó acá. ¿Qué pasó acá? Bueno, a veces es bueno que se sucedan estas cosas. Fíjense que el ID es título y yo escribí título. Entonces con L, control S. Entonces aquí hay que tener cuidado, fíjense que se modificó, ¿verdad? De que el inner HTML sustituye el contenido que tiene este H1. Ahora voy a intentar agregar contenido acá a este H2. ¿Cuántos H2 tenemos? Tenemos uno solo, ¿verdad?
Tenemos H1, tenemos una H2, H3, H4 y P. Entonces, bueno, en este caso voy a decir document.getElement, pero ahora es por tags name, por su etiqueta. Entonces veamos. Fíjense que aquí me está devolviendo, aquí la diferencia es que aquí ahora dice elements, ahora es en plural. O sea que como se puede repetir las etiquetas, puede haber más H2, pues es posible que esto me retorne varios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para accesar al primero? De la siguiente manera. Cuando yo corra esto, lo más seguro es que no suceda nada y cuando vaya a la consola me muestre un error. ¿Por qué? Porque fíjense que voy de arriba hacia abajo y aquí él va a llamar a H2, va a intentar modificar H2, pero H2 todavía no se ha cargado. ¿Por qué? Porque primero se está ejecutando esta intrusión y luego se está ejecutando la carga del H2. Entonces hay que tener cuidado a eso. Entonces, obtener los elementos por el nombre de su etiqueta, y el nombre va a ser H2, ¿verdad? Pero en este caso, yo tengo que decirle, bueno, ¿cuál es el elemento que yo quiero modificar? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, como aquí él me va a devolver uno solo, entonces va a devolver, por decirlo de alguna manera, un vector de una sola posición. Entonces yo le digo, bueno, modifíqueme que esté en la posición 0. A esto le voy a modificar el contenido, o sea, el contenido aquí es en blanco, lo voy a modificar porque voy a agregar. Y aquí agregamos contenido. ¿A quién le vamos a agregar contenido? A ese H2. Perdón. Y fíjense que aquí me equivoqué otra vez, aquí es H2, a ese H2. Sí, ajá, el H2 está después de ¿quién? Está después de título modificado, o sea que debería aparecer acá. Salvamos. Ajá, no apareció. ¿Y por qué no apareció? Por el comentario que les hice. Entonces vamos a esta parte. Aquí esto lo van a utilizar ustedes si ustedes se van a dedicar al desarrollo web. Esta es una herramienta que es increíblemente utilizada por los que estamos metidos en esto. Entonces, más herramientas, herramientas del desarrollador, ¿verdad? O, en este caso, como es Chrome, le damos F12. Y fíjense que F12 me muestra aquí unas ventanas donde, esto ya lo habíamos visto más o menos, ¿verdad? Donde aquí está el H1, fíjense que aquí me muestra cada elemento, el H4, el P1, el P2, el P3. Y aquí en la consola, pues, me muestra los errores que se producen en mi código. Y fíjense, no se puede establecer la propiedad inner HTML, bueno, porque no está definido. ¿Por qué no está definido? Lo que habíamos hablado anteriormente. Este señor lo estoy tratando de modificar antes de cargarse H2. Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir otro script acá. Vamos a abrir otro script acá y bueno, vamos a traernos esto para acá. Vamos a traernos esto para acá. Ahora fíjense, ya no aparece el error. Y luego de título estamos agregando contenido al H2, este que está acá. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ok, sigamos. Entonces ya hemos obtenido o accesado o seleccionado un elemento por su ID y por su nombre de etiqueta. En algunos solo un elemento y en otros varios elementos, dependiendo, ¿verdad? Ahora, este script voy a bajarlo un poco. Voy a bajarlo por acá. No, aquí creo que está bien. Ahí lo voy a dejar. Lo voy a dejar. ¿Para qué? Para hacer los cambios sobre elementos que vamos a seleccionar por su nombre de clase.
Entonces fíjense, voy a seleccionar todos estos señores que están acá. Todo esto, el H2, el H3 y el H4. ¿Por qué? ¿Por qué los voy a seleccionar a todos? Porque voy a seleccionar por el nombre de la clase y el nombre de la clase se llama cambio. Entonces que yo digo, pero eso yo puedo guardarlos en una variable. ¿Cómo se declara una variable en JavaScript? Bueno, pues utilizamos var o pudiéramos utilizar let. Let está en las versiones nuevas de JavaScript y var sigue vigente, pero está en las viejas versiones. Yo generalmente utilizo let. No sé, pero vamos a hacerlo con var. Entonces, en esta variable var que voy a llamar elements, vamos a llamarlos elements, voy a agregar todos estos elementos, el H2, el H3 y el H4, los cuales voy a seleccionar. ¿Cómo los voy a seleccionar? Con document.getElement.className, por el nombre de su clase ahora. Y volvemos ahora otra vez. Aquí dice elements, o sea que son varios. Elements, y aquí voy a decir que el nombre de la clase se llama cambio. Ay Dios, ¿qué dice aquí? Aquí me quité esto y aquí va punto y coma. Ok, voy a poner esto un poquito más pequeño porque aquí tenemos espacio y aquí voy a agrandar esto. Ok, entonces fíjense, dentro de elements se ha guardado este vector que me retorna esta instrucción que está acá. En elements, en la posición 0 está H2, en la posición 1 está H3 y en la posición 3 está H4. Y eso es lo que, bueno, entonces vamos a verificar eso. Entonces fíjense, con Braille, es que Braille es bastante utilizado. Yo quiero ver cuántos elementos contiene el vector elements. Entonces para eso utilizamos element.length. O sea, elements es este vector que está acá y length me retorna el número de elementos que tiene el vector. Si todo funciona bien, luego de que a H2 le agregamos el contenido, aquí luego debe aparecer bueno, vamos a agregarle aquí número de elementos de elements. Y aquí colocamos, bueno, y así vamos viendo más cosas. Aquí estamos imprimiendo, ¿verdad? No, pero es que aquí bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Control S y aquí dice, aquí estamos. Se escribe en el Braille me está escribiendo acá y me está diciendo que el número de elementos es 3. ¿Por qué el número de elementos es 3? Porque estamos seleccionando aquellos elementos cuyo nombre de clase es cambio. Entonces sería estos 3 que están acá. Ok. Entonces voy a comentar esto. Para que no se imprima allí, pero ya sabemos cómo sale. Ahora fíjense algo. Utilizando la variable voy a agregar contenido a H2, ¿verdad? Utilizando la variable elements. Entonces sería elements en la posición 0, porque H2 es el primero. Punto. Entonces, ¿qué sería aquí? Inner HTML y aquí agregamos el contenido. Entonces en H2, agregamos contenido a H2. Control S. Y fíjense que aquí estamos agregando contenido a H2. Claro, es que aquí lo estamos... primero aquí lo cambiamos, ¿verdad? El H2, cuando le cambiamos su etiqueta. Y aquí lo volvemos a cambiar. Pero bueno,
para que se visualice cada uno de esos cambios, voy a cambiar mejor H4. Entonces H4 sería el 0, el 1, el 2 sería el elemento 2. Y este señor sería el H4. Si salvamos acá, entonces ahora sí, agregamos contenido a H4. Entonces veamos, primero está el título, este H1 que está acá. Luego está H2 que le agregamos, o sea, está el título que dice título, pero aquí se lo cambiamos a título modificado. Después en el script, aquí al H2, que es este señor que está acá, le estamos agregando, que le agregamos contenido, que es agregamos contenido, aquí está. Después el H3 sí tiene su propio contenido, dice aquí tiene contenido. Luego el H4 le agregamos contenido a H4 y luego vienen los párrafos esos que están acá. Entonces, bueno, ya hemos visto algunas formas de mostrar información allí, mostrar información en mi página web. Ok, entonces aquí voy a agregar otro script para hacer otro ejemplo. Vamos a hacer los ejemplos con los P. Vamos a hacer los ejemplos con los P. Voy a hacer algo acá a ver si me funciona. Var elementos P es igual a document.getElement.timeName, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me seleccione todos los P. Entonces voy a traerme esto de aquí para no estar escribiendo tanto. Disculpen que a veces voy a traérmelo para acá. Ok, para ver cuántas gente de este tengo yo aquí. Entonces, ¿qué sería elements P? Entonces, si salvamos acá, entonces aquí tenemos número de elementos 4. De elementos P. Sería 4. Entonces sería estos 4. Entonces, veamos. Yo tengo una variable var que es nombre igual a, no sé, a María. Esto es para hacer algunas cosas acá. Yo quisiera sustituir este contenido que está acá por lo que contiene la variable nombre. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Sería elements P, ¿verdad? Elements P, pero ¿en qué posición? En la posición 0, porque quiero cambiarle al primero. En la posición 0. Inner HTML es igual a ¿qué? A nombre. Ok, guardamos acá y fíjense que puedo sustituir el contenido de alguna etiqueta de texto por el contenido de la variable. Veamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que var a igual a 1. Fíjense que puedo escribir varias instrucciones en la misma línea, varias instrucciones o varias sentencias en la misma línea, pero separadas con punto y coma. Igual a 2, punto y coma, y C es igual a A más B. Y quiero sustituir ahora el segundo elemento que sería dado por la posición 1, pero con C. Y fíjense que C es un tipo de dato que es entero, porque la suma me da 3.
Entonces, si yo hago esto, entonces también puedo mostrar datos. También pudiera ser flotantes, no sé, pudiera ser flotantes. Fíjese que parece 3.2. Entonces, podemos hacer todas esas cosas y sustituir elementos. Bueno, espero que esto esté claro. Esto es muy importante porque esa es la dinámica de JavaScript. Modificar la página, modificar su contenido, mostrar información al usuario continuamente, y para eso está JavaScript. Entonces, para seguir, ya vimos esta parte. Lo que viene a continuación solamente voy a hacer una breve explicación, porque esto ustedes lo deberían tener claro, ya que bien lo sé, y es muy fácil, o sea, es muy fácil. Entonces, fíjense, aquí tenemos lo primero, lo que son las sentencias en JavaScript, y ya he ido hablando de eso. Entonces, una sentencia puede ser de esta manera, o sea, declarar 3 variables, ¿verdad? Con var x, y, z. De esta forma se pueden declarar varias variables. Asignación, ¿verdad? X igual a 5, y igual a 6, y aquí hace la suma de las dos variables x y y. Veamos a ver qué otros ejemplos hay por acá. Bueno, esto ya lo vimos, esta sentencia. Semicolons, esto la traducción es punto y coma. Entonces lo que dice es que debe, o sea, lo recomendable es que cada instrucción termine con punto y coma. Es posible que funcione si no coloco las punto y coma, pero se recomienda colocar punto y coma. Lo que dije hace rato, en una misma instrucción, varias sentencias, aquí está. JavaScript, estos espacios no le paran, o sea, es igual si están estos espacios o no están. Lo que yo hice aquí, que una sentencia puede tener dos líneas, ¿verdad? Eso lo permite Java para mejor legibilidad del código, ¿verdad? Y bueno, están las palabras reservadas o las palabras claves de JavaScript. Y aquí hay algunos ejemplos de esas. Podemos ir al manual y ver eso. Okay. Luego viene acá esta parte que es las sintaxis en JavaScript. De esta manera se declaran las variables. La sintaxis es la forma como se escribe. Y nosotros tenemos valores fijos y variables y valores variables. O sea, los fijos son literales y los variables varían en el transcurso de la ejecución del código. Entonces, estos son literales, ¿verdad? O sea, un punto flotante o un entero, o cadena de caracteres, o string, ¿verdad? Y en Java se puede utilizar doble comilla o comilla simple para eso. Y las variables, bueno, yo declaro variable x igual a 6, pero yo pudiera más adelante en el código decir que x igual a 15. Operadores en JavaScript, bueno, tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y estas expresiones, bueno, construir expresiones como de sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, etcétera. Los comentarios, entonces yo ya se los había nombrado. Fíjense que yo tengo en una línea colocar un comentario. ¿Cómo coloco un comentario en esa línea? Pues con doble barra, esta doble barra que está acá. Y si la coloco al principio, pues toda mi línea va a ser un comentario. Creo que saben qué es un comentario. O sea, los comentarios se utilizan enormemente en programación. Increíble. Los comentarios son muy útiles porque a medida que yo voy codificando, yo puedo ir comentando mi código. Eso es de gran ayuda porque yo pudiera revisar mi código dentro de un año. Y si yo realicé comentarios muy bien elaborados, o sea, que de verdad expliquen qué es lo que yo estoy haciendo, pues dentro de un año, al yo leer el código,
pudiera recordar todo lo que estaba haciendo. Lo mismo para otros desarrolladores, o sea, si tengo comentarios bien elaborados, los otros que estén programando conmigo en mi equipo de desarrollo pudieran entender mejor el código. Y bueno, y recuerden que esto es para bloques, ¿verdad? Para bloques. Identificadores en JavaScript, estos son las variables, ¿verdad? Como nombre de variables, ¿verdad? Para identificar variables, creo que ya ustedes tienen noción sobre eso, ¿verdad? El underscore se puede utilizar, o el signo dólar también, para los identificadores de variables. Y Java es case sensitive. ¿Por qué significa esto? Que last name con mayúscula acá es diferente que name con minúscula. Entonces son diferentes. ¿Bien? Estas dos variables no son la misma. No es la misma variable. Ajá. Ok. Sigamos. Los comentarios. Bueno, ya los vimos, ya los revisamos. Los comentarios. Variables en JavaScript. Las declaraciones con var. Recuerden lo que yo les dije, let para declarar variables y const para declarar constantes. Por ejemplo, vamos a ver aquí alguna constante. El operador de asignación, que es el signo igual, ¿verdad? Para yo asignar algún valor a alguna variable. El operador igual, cuando yo hago comparaciones, cuando veamos las estructuras de decisión como los if, los while, no sé, los for, pues ellos van a tratar de hacer comparaciones para ejecutar procesos. Y los tipos de datos ¿cómo se llama? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver las constantes. Y aquí tenemos los tipos de datos. Generalmente los de los tipos de datos están los numéricos, los string y los objetos. Ahorita más adelante aparecen por allí, ya vamos a ver. Aquí estamos declarando una variable de tipo string, ¿verdad? Porque lo colocamos entre doble comilla o comilla simple. Aquí estamos declarando varias variables, pero fíjense que en este caso el var se coloca una sola vez, se coloca el nombre de la variable, se inicializa con su valor inicial y puedo hacerlo en la misma línea para varias variables separados por coma. ¿Sí? Y un valor indefinido, eso lo vamos a ver más adelante. Pero para adelantar algo, en base de datos un valor no definido es posible que lo pueda interpretar como de que no conozco ese valor, el valor no existe, o es posible que no esté almacenado, que no esté registrado. O sea, lo conozco pero no lo he almacenado. O sea, entonces, ¿qué dice aquí el valor indefinido? Ok, aquí Java, para explicar, explicar lo que dice acá, fíjense que esta variable carname está declarada, pero no tiene un valor asignado, por lo tanto tiene un valor no definido, esta variable que está acá. Entonces yo pudiera verificar si una variable no tiene un valor asignado, si es igual a undefined. Aritmética en JavaScript, bueno, las suma acá, y fíjense aquí cuando sumamos string, esto se va a concatenar con esto y se va a concatenar con esto. No es lo mismo aquí, que esto es 5 más 2, 7 más 3, 10. Aquí no, aquí se concatena y se concatena. ¿Qué va a dar aquí? 5, bueno, aquí había que probarlo. Eso lo prueben ustedes allí a ver qué les da.
Y, nombre de identificadores, podemos utilizar el dólar como al inicio de mi variable. Y el underscore también, para declarar variables, como identificadores de variables. El underscore se está utilizando mucho, Python lo utiliza bastante para muchas cosas. Ok, sigamos con... bueno, este es el lake, que es parecido al var. Y para declarar constantes. Entonces, para declarar una constante, yo utilizo const. En vez de var, utilizo const de constante, el nombre de la variable y el valor de la variable. Esto, fíjense que si yo trato más adelante en cambiar el valor de esta constante, me va a generar un error, ¿verdad? Esto podría dar un error, esto también podría dar un error. Entonces una constante es constante en todo el aspecto de mi código. Operadores en JavaScript, vamos a ver aquí los operadores: suma, resta, multiplicación, potencia, ¿verdad? Potencia, división, el módulo, incremento y decremento. Esto ustedes lo conocen. Cualquier duda, pues me los dicen. Operadores aritméticos, aquí estoy otra vez. Asignaciones en JavaScript. Bueno, aquí no solamente asignaciones, operadores asignación. Ok, entonces veamos el operador igual, x igual a y. Entonces aquí le estoy asignando a x el valor que tiene y. El más igual es, estoy yo asignándole a x lo que tiene x más lo que tiene y. Por eso que x más y se puede resumir de esta forma. Lo mismo para x menos y, x por y, x sobre y, x módulo y. Entonces fíjense, estos son operadores relacionales. Entonces menor menor, mayor mayor igual, mayor. Ok, esto lo voy a revisar con más calma. Yo de verdad no he utilizado mucho estas sentencias, pero lo voy a revisar con calma y más adelante pues yo pudiera darles una explicación. Pero bueno, apenas estamos comenzando con esto de JavaScript. Los tipos de datos en JavaScript: numéricos, string y objetos, y otros, ¿no? Y hay algunos otros, pero estos son los más utilizados. Bueno, cuando veamos programación orientada a objetos, yo creo que eso lo vamos a dejar para PHP, pero no está de más que ustedes lo revisen acá. Entonces, fíjense que el curso que yo les estoy dando está relacionado con esta página, con W3 School, y es un tutorial de JavaScript. O sea que aquí ustedes pudieran ir revisando o ir adelantando las clases como ustedes quieran. Es bastante largo, voy a ver hasta dónde me alcanza el tiempo, porque recuerden que nosotros tenemos que trabajar con JavaScript, con PHP. Eso siempre lo repito, pero yo voy a ir tratando de en un solo video pues darle cubrir lo mayor contenido posible. Bueno, hasta luego, nos vemos en la próxima.